Muchas gracias por estar escuchando los podcasts. Esta breve reflexión surge como respuesta a estas personas maravillosas que se han atrevido a escribirme a través de Facebook o a través de Instagram, prácticamente preguntando lo mismo. Y así que para dar una respuesta de forma general y de forma colectiva, pero al mismo tiempo algo lacónica, breve, porque es un tema bastante amplio y no lo podríamos cubrir en tan poco tiempo. Pero creo que esta reflexión nos puede dar un atisbo, una luz de la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes cuando recibimos una palabra profética de parte del Señor en nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que esta es una palabra muy interesante que nos puede dar luz, que nos puede dar iluminación acerca de cómo se manifiesta o se cumplen o terminan acentuándose las palabras que recibimos de parte del Señor sobre nuestra vida. Para darles un poco de contexto, Elí era el sacerdote en ese tiempo y ya estaba viejo, casi llegando a los 100 años. Y para aquel entonces, cuando una persona tenía 100 años, literalmente era una proeza. Así que tenía dos hijos que eran Ofni y Fitness, y ambos hacían el mal. Y el Señor había determinado que los iba a cortar y se lo deja saber a Elí. Y entonces cuando la palabra profética es recibida de Elí hacia Elí, allí podemos ver cómo el versículo 30 tiene su cumplimiento. Cuando el Señor le habla y le dice: yo había dicho. Quiero ser enfático en esto. Yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían perpetuamente delante de mí. Mas ahora, refiriéndose a la irresponsabilidad, a los pecados, a las cosas que habían desagradado al Señor, le dice: mas ahora yo nunca haga tal cosa. Y le vuelve a decir el Señor: porque yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco, yo también los voy a tratar de la misma forma. Yo también haré un desprecio con ellos. Y esto es muy interesante, porque vemos que este es un versículo que nos puede dar mucha iluminación acerca de que nosotros somos en gran parte responsables de que lo que Dios ha dicho se cumpla en nuestra vida. Somos responsables que las cosas del cielo se hagan verdad en la tierra. ¿Sabe? Hace años atrás, cuando estaba pastoreando en Nueva Jersey, yo le solía decir al grupo de intercesión y le solía decir a la iglesia, y lo solía aplicar en mi vida, y lo vi una y otra vez: lo que con oración se gana, con oración se mantiene. Y cuando Dios nos da una promesa, somos nosotros los responsables de pelearla en oración, pelearla en ayuno, pelearla con fe, pelearla con todos los ingredientes espirituales que nosotros podamos ir acumulando para que esa palabra se cumpla: la santidad, la fidelidad, la perseverancia. Porque de eso se trata. Las palabras que Dios nos da son para que nos motivemos a buscarlo, a santificarnos, a tener mayor nivel de compromiso en su reino, mayor nivel de santificación, para que lo que Dios ha dicho en nuestra vida se cumpla. Tenemos varios personajes bíblicos que en otra ocasión los vamos a estudiar, pero tenemos el caso de Sansón. Sansón había sido apartado para el servicio del Señor, pero lastimosamente, a pesar de tener un ministerio o a tener un llamado divino de parte del Señor en su vida, nunca se consagró de la forma que debería haberlo hecho, para que Dios cumpliera en una forma plena todas esas cosas maravillosas que Él le había prometido. Y aquí tenemos a Elí,
que literalmente Dios cambia de opinión, porque Dios se reserva el derecho de cambiar de opinión cuando Él quiera. Así que ahí vemos la importancia de mantenernos perseverando, de mantener nosotros nuestra fe, la paciencia, la perseverancia, la oración, la búsqueda en las cosas que el Señor ha dicho que Él hará en nuestra vida. Porque de otra manera, si nosotros tuviéramos otro tipo de teología o de pensamiento y llegáramos a la conclusión de que las palabras del Señor se van a cumplir sí o sí, estaríamos cayendo en lo que le conocemos como un determinismo tóxico. Pensar que lo que Dios ha dicho se va a cumplir sin importar cuál sea mi conducta, mi nivel de santidad, mi nivel de oración, mi nivel de fe. Y para nosotros, en su gran mayoría de creyentes que nos identificamos como pentecostales o que nos identificamos, tal vez usted no sepa de qué yo estoy hablando, pero muchos de los pentecostales o la gran mayoría somos wesleyanos arminianos. Entonces eso cambia la cosmovisión de nuestra fe, la cosmovisión de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con el Señor, nuestro dinamismo hacia la oración, hacia la búsqueda, hacia el ayuno, hacia todas esas cosas que hacen que la hoguera del fuego espiritual se encienda y busquemos con fervor, con pasión, las promesas, la voluntad del Señor para nuestra vida. Así que cada uno de nosotros es responsable por cumplir nuestro llamado, por cumplir el propósito eterno, maravilloso que el Señor tiene para nuestra vida, de buscar la perfecta voluntad. Y Dios, de una forma soberana, a través de nuestra obediencia, va a ir revelando lo que yo le he llamado la voluntad secreta del Señor para nosotros. Sí, porque se habla de la buena voluntad del Señor, de la voluntad permisiva, de la voluntad perfecta, pero también yo he descubierto que hay una voluntad secreta, porque la voluntad de Dios no se agota hasta que nosotros dejemos esta tierra, y hay cosas que Dios las va revelando de forma gradual. Tenemos a Pablo que nos dice en la primera carta de los Corintios: en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir que a manera que avanzamos en obediencia, en sujeción, en fe, en búsqueda, en consagración, Dios en su gracia y en su soberanía nos va revelando cuál es el próximo paso, cuál es el next step, hacia dónde vamos, nos va dando la bitácora, nos va indicando lo que tenemos que hacer, la próxima esquina, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Así es Dios, porque es una vida de fe. Así que es mi oración que todas las palabras que el Señor le ha dado, que lo que Dios ha dicho sobre su vida, que pueda cumplirse, que ni una sola palabra de lo que Dios ha hablado sobre usted, sobre su llamado, sobre su ministerio, caigan a tierra, y que la buena voluntad del Señor, que el propósito maravilloso de Dios se pueda cumplir de una forma gloriosa, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y que le expanda 1000 veces más de lo que hoy es. Que esté muy bien.